esposa infiel. Me dejó después de 8 años por su ex. Mi hija. Lo llamó su verdadero amor. Renuncié a mis derechos en la corte. Ahora ella está entrando en pánico. Mi nombre es Aaron y estuve casado con Kayla durante los últimos 17 años. Tenemos una hija de 16 años llamada Judy. Trabajo como ingeniero mecánico en una fábrica local de automóviles, pasando mis días asegurándome de que las máquinas funcionen sin problemas y la producción siga adelante. Era una cálida y soleada tarde de marzo cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Limpiándome la grasa de las manos, miré la pantalla. Gordon, mi vecino. Extraño. Rara vez me llamaba durante horas de trabajo. Deslicé para contestar. Aaron, necesitas llegar a casa ahora. La voz de Gordon era urgente, casi frenética. Mi estómago se retorció. ¿Qué pasa? Hay un camión de mudanzas frente a tu casa. Un par de tipos están cargando muebles. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué? ¿Quién diablos? No lo sé, pero se están llevando muchas cosas. Tu esposa también está ahí. Pensé que debías saberlo. ¿Kayla? Mi pulso retumbaba en mis oídos. ¿Estás seguro? Positivo. Mejor ven rápido. No perdí ni un segundo más. Metí el teléfono en mi bolsillo y crucé la fábrica a grandes pasos, mis botas golpeando el concreto con pensamientos pesados. Mi mente corría. ¿Era esto un robo a plena luz del día o algo peor? Llegué a la oficina de mi jefe y toqué una vez antes de abrir la puerta. Señor, necesito irme ahora mismo. Mi jefe, un hombre rudo pero razonable, levantó la vista de sus papeles. ¿Qué sucede? Hay un robo en mi casa. Mi vecino acaba de llamar. Están cargando mis cosas en un camión de mudanzas. Sus ojos se abrieron. Ve ahora. No esperé otra palabra. Giré sobre mis talones y corrí hacia el estacionamiento, mi corazón golpeando contra mis costillas. Con manos temblorosas saqué mis llaves, abrí la puerta del auto, salté adentro y encendí el motor. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras salía a toda velocidad del estacionamiento, mis manos agarrando el volante con fuerza. No tenía idea de lo que me esperaba, pero sabía una cosa con certeza. Esto no era un simple robo, y que Kayla estuviera ahí cambiaba todo. Pisé el acelerador y me dirigí a casa. Llegué a la casa, los neumáticos chirriando al frenar bruscamente. Mi corazón latía con fuerza al abrir la puerta del auto y marchar hacia el camino de entrada. Allí, frente a mí, había un hombre alto y delgado, con una postura arrogante, dando instrucciones a otros 2 hombres que cargaban mis muebles en el camión. «Oye, detente ahí», grité, avanzando hacia él. El hombre apenas me miró y murmuró entre dientes. «Métete en tus asuntos». Eso fue todo lo que necesité. Antes de poder pensar, mi puño conectó con su mandíbula, enviándolo al pavimento. Un gruñido escapó de sus labios al golpear el suelo, pero no había terminado. Me abalancé sobre él, puños volando, la rabia hirviendo en mi sangre mientras lo golpeaba sin piedad. «¿Crees que puedes robarme?», gruñí lanzando otro golpe. «¿A plena luz del día?». Él gimió, tratando de proteger su rostro, pero no iba a detenerme. Con una mano, agarré mi teléfono y marqué el 911, apenas controlando mi respiración mientras hablaba. «Hay un hombre robando en mi casa. Lo he sometido». La voz de la operadora fue calmada pero firme. «Señor, necesito que entre a su casa y cierre la puerta. Los oficiales están en camino». Solté una risa amarga. «Puedo defenderme solo». De repente, un grito atravesó el aire. «Aaron, ¿qué diablos estás haciendo?». Giré la cabeza y vi a Kayla corriendo hacia nosotros, su rostro distorsionado por el shock. Se arrodilló junto al hombre, revisando frenéticamente su rostro, sus manos temblando al tocar su mandíbula magullada. «¿Por qué lo golpeaste?», me gritó, su voz llena de indignación. Parpadeé, momentáneamente desconcertado por su reacción. «¿Lo conoces?». Ella levantó la vista, sus ojos ardiendo. Sí, lo conozco. Es Walter, mi novio». Una ola fría de shock me golpeó. Sentí que el aire escapaba de mis pulmones. «¿Qué?». Fue todo lo que logré decir antes de que mi pie se estrellara directamente contra su entrepierna, haciéndolo encogerse como una cucaracha moribunda. «Eres mi esposa», escupí, mi voz temblando de furia. «¿Y tienes un maldito novio?». Lo pateé de nuevo, viéndolo retorcerse de dolor. Kayla gritó. «Basta, Aaron, detente». Pero no había terminado.
Me giré hacia el camión de mudanzas, mi mente acelerada. ¿Por qué está este camión aquí? Exigí. El hombre gimió, aún sosteniéndose. No me gustó su silencio, así que lo pateé una tercera vez, solo para dejar las cosas claras. Por el rabillo del ojo, noté a los dos hombres de la mudanza parados cerca del camión, con los brazos cruzados y sonrisas burlonas mientras observaban el caos. Supongo que estaban disfrutando del espectáculo. Si estuviera en su lugar, probablemente también lo estaría. El sonido de las sirenas atravesó el aire, y en cuestión de minutos, 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Los oficiales salieron, con las manos en sus fundas mientras evaluaban la escena. Yo parado sobre un hombre malherido, Kayla arrodillada junto a él, y los mudanzas observando como si estuvieran en un combate de boxeo. Uno de los oficiales, un hombre alto y corpulento con rostro severo, se acercó a mí y puso una mano firme en mi pecho para separarme del hombre en el suelo. «Retroceda, señor», ordenó. Apreté los puños, pero obedecí, dando un paso atrás, aún respirando con dificultad. «Yo fui quien los llamó», dije, mi voz cargada de frustración. El oficial alzó una ceja. «¿Ah, sí?» «Sí», espeté. Recibí una llamada de mi vecino diciendo que unos tipos estaban cargando mis muebles en un camión. Vine corriendo y vi a este tipo. Señalé al hombre que aún gimoteaba en el suelo, dándoles órdenes. El oficial se volvió hacia Kayla, que seguía arrodillada, acariciando el rostro del hombre. Sus ojos estaban rojos de ira, y algo más. ¿Culpa, tal vez? «Señora, ¿qué está pasando aquí?», preguntó el oficial. Kayla levantó la cabeza, secándose los ojos antes de responder. «Este hombre es Walter Anderson», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Mi novio». Mi estómago se retorció al escuchar esas palabras. Aunque ya las había escuchado antes, oírselas decir de nuevo, tan fríamente, tan sin remordimientos, fue como otro puñetazo en el estómago. «Me voy de casa, Aaron», continuó, su voz ahora fría, vacía de emoción. «Y me llevo mi mitad de los muebles». El oficial volvió su mirada hacia mí, estudiando mi expresión. Debí lucir tan aturdido como me sentía. Mi mente daba vueltas. 17 años de matrimonio, un hogar, una familia, todo reducido a esto. Un camión de mudanzas y un imbécil arrogante llamado Walter en mi entrada. El oficial aclaró su garganta. «Señora Thompson», dijo, su voz calmada pero firme. «¿Le informó a su esposo que se iba?» Kayla vaciló. Luego, con un gesto obstinado de su barbilla, respondió: «No». El oficial dejó escapar un suspiro lento, frotándose la sien. «Señora, necesita entender algo». Miró el camión de mudanzas antes de continuar. «Para llevarse cualquiera de estos muebles, primero debe presentar el divorcio. Después de que el juez ordene la división de bienes, ambas partes tendrán que firmar un documento legal enumerando los bienes asignados a cada uno». El tono del oficial se volvió más severo. «Lo que está haciendo ahora mismo es ilegal. Si su esposo decide presentar cargos, esto se clasificará como robo». Kayla jadeó ante las palabras del oficial, su rostro palideciendo de shock y frustración. Se volvió hacia los mudanzas, su voz tensa con urgencia. «¡Devuelvan todo!». Los hombres, aún divertidos por la situación, se encogieron de hombros y comenzaron a llevar los muebles de vuelta adentro. El oficial cruzó los brazos y habló de nuevo, su tono dejando claro que no toleraría más tonterías. «Puede irse con su ropa. Para que este proceso sea limpio, me quedaré aquí hasta que se vaya». Kayla se giró bruscamente hacia él, los ojos ardiendo. «Mi esposo debería irse», chilló mirándome como si yo fuera el problema. Rápidamente respondí: «Esta casa es de mi madre. Ella no tiene ningún derecho sobre esta propiedad». Kayla gritó de vuelta: «¡Tú tienes que irte! ¡Yo merezco vivir aquí!». Esa fue la gota que colmó el vaso para el oficial. Su paciencia claramente se había agotado. «Señora», dijo, su voz cargada de irritación, «acaba de intentar robarle a su esposo, y ahora, cuando se le está dando una salida justa, ¿quiere echarlo de su propia casa?». Meneó la cabeza con desdén. «Bueno, veamos si su esposo quiere presentar cargos por robo». Se volvió hacia mí, esperando mi respuesta. Antes de que pudiera hablar, Kayla levantó las manos. «Está bien, tomaré mis cosas», chilló antes de entrar furiosamente a la casa. La observé ir, mi mente aún luchando por procesar que la mujer con la que había pasado 17 años, la madre de mi hija, había estado engañándome con otro hombre y planeado robarme antes de desaparecer de mi vida. Pasaron unos minutos antes de que reapareciera con 2 maletas grandes.
Cuando se dirigía hacia la puerta, levanté una mano. «Espera», dije, volviéndome hacia el oficial. «Quiero que revisen sus maletas». Kayla se detuvo en seco. Luego giró lentamente para mirarme, su boca ligeramente abierta en incredulidad. «Aaron, ¿tienes que humillarme así?», siseó. «¿No confías en mí?». Eso fue todo lo que se necesitó. Los dos mudanzas, que habían estado observando el drama en silencio, estallaron en carcajadas. Incluso los oficiales intercambiaron sonrisas, uno de ellos sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que escuchaba. El oficial a cargo suspiró. «Abra las maletas, señora», dijo firmemente. «Su esposo tiene todo el derecho a revisarlas». Con una mirada furiosa, Kayla desabrochó la primera maleta y se hizo a un lado. Me agaché y comencé a hurgar. Al principio solo había ropa, pero luego, escondido entre sus suéteres, encontré mi laptop y cargador de teléfono. Los saqué y los levanté. Ella dejó escapar un pequeño suspiro. «Los necesito», soltó una risa corta y sin humor, sacudiendo la cabeza. «Consíguelos de tu amante», dije fríamente. «Él puede encargarse de ti ahora». Kayla se había ido. Había empacado sus cosas, tomado a su verdadero amor, y había salido de mi vida. Walter aún cojeaba por la paliza que le había dado, lo cual me daba cierta satisfacción. Pero esa satisfacción fue breve. La casa estaba en silencio ahora, inquietantemente así, y la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a sentarse. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Judy entró, con su mochila colgando de un hombro, sus cejas fruncidas al ver el desastre. Los muebles medio movidos, las maletas desempacadas apresuradamente, las huellas de los mudanzas aún marcando el piso. Dejó su mochila y me miró. «Papá, ¿qué diablos pasó aquí?», exhalé frotándome las sienes. «Ven, siéntate», dije, dando unas palmadas en el sofá a mi lado. Ella se sentó, mirándome expectante. Tomé una respiración profunda. «Tu madre ha decidido irse», dije con calma. «Se ha ido con su nuevo amante». Judy parpadeó, y luego, para mi absoluta sorpresa, se encogió de hombros y dijo: «¿Oh, te refieres a Walter?». Me giré hacia ella, apretando el vaso de whisky en mi mano. «Espera, ¿tú sabías de él?». Ella me miró como si le hubiera hecho una pregunta tonta. «Sí», dijo. «Mamá me habló de él. Es su primer amor, su único y verdadero amor». La miré fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me levanté, caminé hacia la barra y me serví un trago. Mi mano estaba firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Luego me volví hacia ella y me senté con el vaso en la mano. «Entonces», dije manteniendo mi voz cuidadosamente controlada, «cuéntame más sobre este Walter». Judy se recostó, cruzando los brazos. «Mamá siempre me habló de él», dijo con naturalidad. «Fue su primer amor y nunca dejó de amarlo. Se casó contigo porque... bueno, eras una buena opción. Un hombre decente». Soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. Una buena opción. Eso era todo lo que había sido. No un compañero, no alguien a quien amara, solo una apuesta segura. Tomé un sorbo de mi bebida y la miré. «Entonces dime, Judy, ¿crees que tu madre hizo lo correcto al dejarme por Walter?». Ella no dudó ni un segundo. «Oh, sí», dijo con total naturalidad. «Tú solo fuiste un arreglo. Ellos estaban destinados a estar juntos. Walter solo la dejó porque tuvo que irse al extranjero por sus estudios. Ahora ha vuelto, y mamá merece estar con él». Asentí lentamente, moviendo el whisky en mi vaso. «Vaya», murmuré. «Muy interesante». Me recosté, exhalando por la nariz mientras el peso de todo esto caía sobre mí. «Entonces», dije, más para mí que para ella, «todos estos años conmigo, como mi esposa, ¿fueron solo una farsa?». Por primera vez, Judy dudó. Hubo un breve destello de incertidumbre en sus ojos, pero luego, igual de rápido, se encogió de hombros de nuevo. «No una farsa», corrigió. «Solo un arreglo temporal». Tomé otro sorbo de mi whisky, sintiendo el calor extenderse por mi pecho, pero no hizo nada para aliviar el frío que se asentaba en mis huesos. Dejé el vaso sobre la mesa, golpeando ligeramente el costado con los dedos, mientras procesaba todo lo que Judy acababa de decir. «Entonces», comencé, «si Walter nunca se hubiera ido, tu madre se habría casado con él, y tú habrías sido su hija. Ese habría sido el escenario perfecto,
¿verdad? Los labios de Judy se curvaron en una pequeña sonrisa soñadora. Sí, dijo sin dudar, como un cuento de hadas. Dejé escapar una risa tranquila, sacudiendo la cabeza. Interesante, murmuré, más para mí que para ella. Luego, otro pensamiento me golpeó. Si Judy lo sabía, ¿quién más estaba al tanto de esto? Pregunté, volviendo mi mirada hacia ella. ¿Quién más sabe sobre Walter? Ella apenas lo pensó. Oh, la abuela Kelly lo sabe, dijo con naturalidad. Mis ojos se oscurecieron ligeramente. ¿Kelly? ¿La madre de tu madre? Sí, asentí. ¿Y el abuelo Greg? ¿Su esposo? Judy se encogió de hombros. Bueno, él también lo sabe. Apreté la mandíbula, mis dedos apretando el vaso por un breve momento antes de obligarme a relajarme. ¿Y cuánto tiempo has sabido de esto? Pregunté. Judy se recostó en el sofá, jugando con un hilo suelto de su suéter. Unos 6 meses, supongo. 6 meses. Mi esposa, mi hija, mis suegros, todos lo sabían, y ni uno solo me había dicho una maldita palabra. Asentí de nuevo, mi mente trabajando más rápido de lo que mi corazón podía seguir. Muy interesante, dije en voz baja. Luego me levanté. Judy me miró con curiosidad reflejada en su rostro. ¿Qué vas a hacer, papá? Preguntó. Me volví hacia ella, con una sonrisa lenta extendiéndose en mis labios. No era calidez, no era amabilidad. Era algo completamente distinto. Voy a darle a cada uno exactamente lo que quiere. Judy sonrió, su expresión llena de una certeza inquietante. Has hecho bien, papá, dijo, su voz cargada de una aprobación extraña. Le diste a mamá todo lo que merecía. Ahora, si ella quiere estar con su verdadero amor, no la detengas. Incliné ligeramente la cabeza, observando a mi hija con tranquila diversión. No había vacilación en sus palabras, ni culpa, ni arrepentimiento. Solo una firme creencia de que su madre había hecho lo correcto. Le sonreí, lento y deliberado. Sí, cariño. No te preocupes, dije, mi tono suave y tranquilizador. No tengo intención de detener a tu madre. Le di todo lo que merece. Hice una pausa, observándola de cerca. Y me aseguraré de que siga recibiendo exactamente eso en el futuro. Algo brilló en los ojos de Judy, pero no dijo nada. Di un paso más cerca y extendí la mano, apartando suavemente un mechón de su cabello detrás de su oreja. Y en cuanto a ti, mi querida princesa, continué, mi voz suave pero firme, tú también obtendrás lo que mereces. Su sonrisa vaciló por el más breve de los momentos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros antes de finalmente apartarme. Luego, sin decir una palabra más, tomé mi abrigo y salí por la puerta. Conduje directamente a la oficina de mi abogado. Para cuando llegué, ya sabía exactamente lo que quería. La recepcionista me saludó con una sonrisa cortés, pero en cuanto mencioné mi nombre, rápidamente me dirigió a la oficina de mi abogado. No esperaba verte hoy, Aaron, dijo el señor Jeremy, reclinándose en su silla. ¿Qué te trae por aquí? Me senté, cruzando las manos sobre mi regazo. Necesito un divorcio, declaré sin rodeos, y necesito que sea rápido. Sus cejas se levantaron ligeramente. Ya veo, dijo, enderezándose. ¿Algo específico que quieras de esto? Me incliné hacia adelante. Quiero control total de mis activos. Quiero que su parte se reduzca exactamente a lo que la ley exige. Nada más. Sin pensión alimenticia, sin generosidad, sin lagunas legales que pueda usar después. Si cree que merece algo mejor, que se lo pida a Walter. Jeremy asintió lentamente, considerando mis palabras. ¿Y la custodia? Sonreí. Que se quede con Judy. Se merecen la una a la otra. Alzó una ceja, pero no cuestionó nada. De acuerdo, dijo, ya tomando notas. Prepararé los papeles y presionaré para una resolución rápida. Dadas las circunstancias, esto debería avanzar rápido. Bien, dije, levantándome. Manténme informado. Con eso me fui y conduje directamente al banco. La cajera me saludó con un gesto cortés. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy, señor? Me gustaría retirar todo de mi cuenta conjunta, dije, deslizando mi identificación sobre el mostrador. Ella tecleó en su computadora, su expresión neutral hasta que vio el saldo. Sus ojos se posaron en mí, cautelosos. ¿Todo, señor? Todo, confirmé, luego esbozando una sonrisa. En realidad no.
Deja $2. Vaciló, pero asintió. Unos minutos después, deslizó un sobre grueso de efectivo hacia mí. ¿Desea que lo contemos frente a usted? No es necesario, dije, guardando el sobre en el bolsillo de mi abrigo. Siguiente parada. Mi oficina. Aparqué en mi lugar habitual, caminé por el edificio como cualquier otro día y fui directamente a Recursos Humanos. Hola, Aaron, me saludó la gerente de RRHH. ¿Todo bien? Sí, dije con una sonrisa. Solo necesito actualizar los beneficiarios de mi 401k. Eliminar a Kayla. Ella parpadeó. Oh, claro. Podemos procesar eso de inmediato. Firmé los formularios necesarios y pasé a la siguiente tarea. Llamar a mi compañía de seguros. En cuestión de minutos, Kayla fue eliminada de todas mis pólizas. Finalmente llamé a mi madre. Aaron, ¿todo está bien? Respondió en el segundo tono. Tomé una respiración profunda, luego exhalé lentamente. Mamá, dije. Creo que deberías escuchar esto de mí primero. Mi madre guardó silencio después de que terminé de explicarle todo. La traición de Kayla, la reacción de Judy, la fría certeza en las palabras de mi hija. Luego, con un suspiro, finalmente habló. Bueno, dijo secamente. Parece que la manzana no cayó lejos del árbol. Dejé escapar una risa tranquila. No, no lo hizo. Acepté. Luego, mi sonrisa se volvió más afilada. Pero tengo la intención de dejar esa manzana en el árbol. Mi madre no dijo nada, pero pude escuchar su exhalación al otro lado del teléfono, una mezcla de resignación y aprobación. Me conocía lo suficiente como para entender que no iba a dejar pasar esto. Hablamos unos minutos más antes de colgar. Al día siguiente, Kayla recibió los papeles. Sabía exactamente dónde estaría, en su oficina, disfrutando de lo que fuera que su aventura con Walter le hubiera dado. Sin duda lo esperaba. Sabía que no me quedaría de brazos cruzados. Pero saberlo y experimentarlo son dos cosas muy diferentes. Al principio, estuvo tranquila. Imagino que esperaba los términos estándar de divorcio. La mitad de todo, una separación limpia, tal vez algo de pensión alimenticia para mantenerse cómoda. Probablemente pensó que sería predecible. Se equivocó. Porque mientras hojeaba esos documentos, su expresión cambió. Sus dedos temblaron ligeramente al pasar las páginas. Y entonces, de repente, lo vi. El pánico, la realización. No tenía nada. La casa no estaba a mi nombre. Ella no tenía derecho a ella. Los muebles tampoco eran suyos. La pensión alimenticia estaba fuera de discusión. Nuestros salarios eran casi idénticos. Todo lo que recibía era la manutención de Judy, y solo por 2 años más, hasta que cumpliera 18. Debió haber leído los papeles una y otra vez, esperando haber pasado por alto algo, algún resquicio legal que pudiera explotar. Pero no había nada. Yo me había asegurado de eso. No mucho después sonó mi teléfono. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, mi voz calmada. Hola. Esto no es justo. La voz de Kayla llegó aguda y frenética. Se supone que debo recibir la mitad de todo. Así funciona esto, Aaron. Me recosté en mi silla, sonriendo para mí mismo. Oh, dije, mi tono ligero, casi divertido. ¿Sí? Sí, chilló. Fui tu esposa. Merezco la mitad. Dejé escapar un suspiro lento. Luego, con paciencia deliberada, respondí. Y yo se supone que debo recibir la mitad de lo tuyo. Hubo silencio al otro lado. Casi podía imaginar los engranajes girando en su cabeza, la realización hundiéndose. Sonreí más ampliamente. Mejor lo arreglamos en la corte. El día de la audiencia de divorcio finalmente llegó. Entré en la sala del tribunal con mi abogado, Ron Jeremy, quien, como siempre, lucía satisfecho de sí mismo, un tiburón en traje. Prosperaba en situaciones como estas, y no tenía dudas de que disfrutaría cada momento de esto. Unos minutos después, Kayla llegó con su abogada, Lana Ratz. En el momento en que Ron la vio, se lamió los labios y murmuró en voz baja. Voy a destrozarla. Me giré hacia él, alzando una ceja. Idem, dije sin pensar. Ron me lanzó una mirada de reojo antes de sonreír. Me refería en la corte, aclaró, aunque el brillo en sus ojos dejaba claro que ambos sabíamos que habíamos pensado lo mismo. Sentí un destello de vergüenza, pero lo absurdo del momento casi me hizo reír. Entonces, el juez entró en la sala y todas las conversaciones cesaron. Lana se levantó primero, su expresión seria y compuesta mientras se dirigía al juez. Su señoría,
El esposo de mi cliente se ha negado a pagarle cualquier pensión alimenticia o ofrecerle un acuerdo. Exigimos la mitad de todos sus activos, como le corresponde por derecho matrimonial. El juez apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ron se pusiera de pie, alisando su traje mientras hablaba. Su señoría, la esposa de mi cliente también se ha negado a darle la mitad de sus activos y ha rechazado cualquier acuerdo. El juez frunció el ceño, mirándonos alternativamente. ¿Qué es exactamente lo que están diciendo? Ron dio unos pasos casuales hacia el estrado. Bueno, su señoría, ambos ganan salarios casi idénticos. Me encuentro en una encrucijada. ¿Debería estar exigiendo pensión alimenticia para mi cliente o ofreciéndola? El juez miró a Kayla y a mí, luego exhaló bruscamente. Si ambas partes ganan lo mismo, entonces ninguno califica para pensión alimenticia. Kayla se tensó, sus manos apretándose en puños sobre la mesa. Pero antes de que pudiera protestar, Lana intervino rápidamente. Su señoría, mi cliente también desea hacerle saber que Aaron vació su cuenta conjunta, dejando solo $2. Ron ni siquiera parpadeó. De hecho, parecía encantado. Se adelantó con fluidez. Eso es exactamente lo que la esposa de mi cliente contribuyó a esa cuenta. Hubo una pausa. El juez se volvió hacia Kayla, su expresión expectante. ¿Algo más? Lana vaciló antes de asentir. Sí, su señoría. También está el asunto de la custodia de la... Antes de que pudiera terminar, Ron la interrumpió con suavidad, su voz tan segura como siempre. Hemos ofrecido a la otra parte la custodia total. Mi cliente no desea visitas y continuará pagando la manutención durante los próximos 2 años, hasta que Judy cumpla 18. Judy jadeó audiblemente, su voz quebrándose mientras gritaba. No puedes abandonarme, papá. Soy tu hija. No me volví para mirarla. Apreté la mandíbula. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa, pero mantuve la mirada al frente. Había tomado mi decisión y necesitaba seguir adelante. El juez, sin embargo, dirigió su atención a Judy. Su expresión se suavizó mientras le hacía un gesto. ¿Te gustaría decir algo? Por favor, acércate. Judy vaciló por un momento antes de avanzar hacia el estrado. Parecía pequeña, vulnerable. Cuando finalmente habló, su voz tembló. Yo no sabía que mi padre no me amaba. Antes de que pudiera continuar, Ron se levantó, ajustando su traje con calculada facilidad. Su señoría, ¿puedo hacerle unas preguntas a la joven? Lana objetó de inmediato. Su señoría, ella es solo una niña. El juez levantó una mano para silenciarla. Permítalo, dijo. Proceda, señor Jeremy. Ron se acercó a Judy. Jovencita, ¿amas a tu padre? Judy sorbió, luego asintió. Sí. Ron asintió de vuelta. ¿Respetas a tu padre? Otro sorbo. Sí. Hubo un momento de silencio antes de que Ron hiciera la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué tus padres se están divorciando? El labio de Judy tembló. Porque el ex de mi madre ha vuelto de Europa, y ahora quieren estar juntos, así que ella lo está dejando a él. Ron inclinó ligeramente la cabeza. Entonces eso significa que tu madre nunca amó a tu padre, o que amaba más a su ex que a él. Judy abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Ron, luego al suelo, mientras el silencio llenaba la sala. Judy se movió incómoda, su rostro marcado por las lágrimas, mirando alternativamente a Ron y a mí. Yo seguía negándome a volverme hacia ella. Mis manos permanecieron cruzadas. Este momento, este exacto momento, era el que había estado esperando. Entonces dime, Judy, continuó Ron. ¿Te molestó que tu padre perdiera su matrimonio? Judy vaciló. La vi mirarme, buscando algo en mi rostro. Pero no le di nada. Ella se volvió hacia Ron, sus labios temblorosos, y luego, en voz baja, admitió. No. Yo estaba feliz por mi madre. Ron arqueó una ceja. ¿Feliz por tu madre? Judy asintió sollozando. Sí. Ron exhaló por la nariz, frotándose la barbilla con exagerada reflexión. Ya veo. Entonces, Judy, ¿no te importó cómo se sentía tu padre con todo esto? Estabas bien con el divorcio. Ella se secó los ojos con el dorso de la mano. Sí, mamá iba a estar con su verdadero amor. Ron dejó escapar un silbido bajo y sacudió la cabeza. ¡Guau! Verdadero amor. Caminó un momento antes de detenerse y mirar a Judy a los ojos. Así que, Judy, déjame entender esto bien. No te importaron los sentimientos de tu padre. No le pediste que detuviera este divorcio. Le dijiste que simplemente dejara ir a tu madre.
Esperabas que perdiera a su esposa y siguiera adelante porque tu madre merecía ser feliz. Judy se mordió el labio, su respiración desigual. Sí, susurró. La expresión de Ron se endureció. Dio un paso más cerca, bajando la voz para asegurarse de que cada palabra calara hondo. Entonces dime, Judy, ¿por qué debería él preocuparse por ti? El silencio de Judy fue ensordecedor. La sala del tribunal, que había estado llena de murmullos y miradas furtivas, ahora parecía un vacío. Cada respiración medida, cada latido audible. Ella miró a Ron, los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos, como si el peso de sus palabras le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Ron, sin querer vacilar, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz aguda pero firme. Ahora permíteme hacerte una última pregunta, Judy. Dejó que el momento se alargara lo suficiente para que la tensión aumentara. Esto es algo que le dijiste a tu padre, palabra por palabra. Déjame citarte. Se volvió brevemente hacia mí y luego de nuevo a ella. Si Walter nunca se hubiera ido, mamá se habría casado con él, y tú habrías sido su hija. Ese habría sido el escenario perfecto, ¿verdad? Dejó que las palabras flotaran en el aire. Luego, sus ojos se clavaron en los de ella. Tu respuesta fue, sí, como un cuento de hadas romántico. Judy inhaló bruscamente. Ron dio un paso más cerca, su voz inquebrantable. ¿Es correcto, Judy? Ella vaciló, pero no había dónde esconderse de la verdad que había pronunciado tan fácilmente antes. Sí, admitió finalmente. Ron asintió, como si esa respuesta fuera todo lo que necesitaba. Pero no había terminado. Querías ser la hija de Walter. Querías abandonar al padre que se quedó despierto toda la noche cuando tuviste fiebre el año pasado. Al padre que nunca faltó a un solo recital, a una sola reunión de padres y maestros, a un solo evento deportivo. Judy apretó los ojos como si intentara bloquear sus palabras, pero él continuó, implacable. Querías abandonar al mismo hombre que se aseguró de que tuvieras tus patines mientras seguía usando las mismas 3 camisas en la oficina durante los últimos 2 años. Sacudió la cabeza, su voz casi incrédula. El mismo hombre que, ahora mismo, te está dando exactamente lo que querías. Ser una familia con Walter y tu madre. Dejó que el silencio se asentara una vez más, dejando que su peso la aplastara. Luego, con una última pregunta, asestó el golpe final. ¿Qué tiene de malo eso? Judy se derrumbó por completo, sollozando incontrolablemente mientras sus hombros temblaban. Lo siento, papá, balbuceó entre lágrimas. No estaba pensando claramente. Por favor, no me abandones. Por primera vez en ese tribunal, sentí que mi compostura flaqueaba. Mi garganta se cerró y mi visión se nubló por un segundo. Quería ir hacia ella, abrazarla, decirle que siempre estaría ahí. Pero no podía. Tenía que mantenerme firme. Apreté la mandíbula y mantuve mi postura rígida, obligándome a contener la tormenta que rugía dentro de mí. El juez, que había observado todo el intercambio con ojos penetrantes, finalmente exhaló y se dirigió a Judy. Ya es suficiente, jovencita, dijo, su voz más suave ahora. Puede retirarse. Judy se limpió la cara marcada por las lágrimas mientras volvía a su asiento, sus sollozos más silenciosos pero aún presentes. Luego, el juez dirigió su mirada cortante a Lana M. Reese. Creo que el señor Jeremy la interrumpió antes. Puede continuar. Lana se levantó, su habitual arrogancia estampada en el rostro. Gracias, su señoría. Se ajustó la chaqueta y aclaró la garganta. Mi cliente y su prometido no desean la custodia de la niña. Se están casando y no quieren que la niña esté en su presencia. Un silencio aturdidor llenó la sala. El rostro del juez se tornó de un rojo alarmante. Sus ojos se dirigieron hacia Kayla, quien estaba sentada rígidamente, evitando las miradas de todos. Judy, al escuchar esas palabras, se derrumbó aún más. El sonido de su llanto llenó la sala, crudo y doloroso, cortando el silencio como una navaja. El juez se frotó las sienes, luciendo completamente exasperado. Luego se volvió hacia mí. Señor Taylor, dijo, su voz cargada de frustración, usted no quiere la custodia, su esposa no quiere la custodia. ¿Qué están haciendo? Su arrogancia y ego destruirán la vida de esta niña. Exhalé lentamente, reuniendo mis pensamientos antes de levantarme. Su señoría, mi madre, Brenda Thomas, tomará la custodia. Ya he hablado con ella y ha aceptado asumir la responsabilidad total por Judy.
El juez me estudió por un largo momento antes de asentir sin dudar. Golpeó el martillo contra el estrado. La niña quedará bajo la custodia de la señora Brenda Taylor, declaró. Ambos padres deberán pagar manutención infantil. Hizo una pausa y luego continuó. No hay necesidad de pensión alimenticia o acuerdos. El divorcio queda concedido. El sonido del martillo resonó en la sala, final y absoluto. Me volví hacia Ron, quien había observado todo el intercambio con una expresión divertida. Soltó una pequeña risa y se inclinó hacia mí. Eso, susurró, sonriendo, fue el divorcio más rápido en la historia de la humanidad. Después de que el tribunal levantó la sesión, me dirigí hacia mi madre. Judy ya estaba allí, sentada a su lado, la cabeza gacha, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Mi madre tenía una mano suave en su espalda, haciendo círculos lentos para calmarla, pero los sollozos de Judy no cesaban. Respiré hondo y me senté a su lado. Por un momento, simplemente la observé llorar, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido asentarse sobre mis hombros. Luego, con suavidad, hablé. Cariño, dije, mi voz calmada pero firme. No vivimos en un cuento de hadas. Vivimos en el mundo real. Judy levantó ligeramente la cabeza, sus ojos hinchados encontrando los míos. Se limpió la nariz, pero no dijo nada. Nunca quise abandonarte, continué, pero necesitabas entender cómo se siente cuando las personas que amas te dan la espalda como si no fueras más que un par de zapatos viejos, usados y descartados. Ella se estremeció ante mis palabras, nuevas lágrimas asomando en sus ojos. Podía ver que quería protestar, pero permaneció en silencio, escuchando. Olvidamos lo que la gente ha hecho por nosotros porque creemos que era su deber servirnos. Seguí, mi mirada firme. Y, a cambio, pensamos que no merecen nada, ni amor, ni gratitud, ni siquiera respeto básico. Judy se secó la nariz con la manga de su suéter, sus labios temblorosos, pero absorbía cada palabra. El amor es una calle de dos sentidos, le dije. Das amor, recibes amor. Das respeto, recibes respeto. Pero si das odio, recibes odio a cambio. Ella aspiró, sus manos apretándose con fuerza en su regazo. Siempre te he amado, dije, mi voz más suave ahora. Pero a cambio, solo recibí humillación. Dolió, Judy, más de lo que jamás sabrás. Su respiración se quebró y apartó la mirada, avergonzada. Si hoy te hubiera dejado pisarme, mañana habrías pisado a alguien más. Y no todos serán como yo. No todos simplemente se irán. Un día, podrías lastimar a alguien que no lo aceptará. Te devolverán la misma humillación, quizás incluso peor. Judy cerró los ojos, su pequeño cuerpo temblando. Luego, en un susurro tan bajo que casi no lo escuché, dijo, «No, eso no estaría bien». Abrió los ojos nuevamente, mirándome con una tristeza que no había visto antes. «Lo siento, papá», susurró. Y luego, sin vacilar, se lanzó a mis brazos, abrazándome con fuerza. Su cuerpo tembló contra el mío, mientras enterraba su rostro en mi pecho, sollozando más fuerte que antes. La abracé con fuerza, sintiendo su dolor, su arrepentimiento, su pena, todo derramándose en ese momento. Después de unos minutos, Judy levantó lentamente la cabeza de mi pecho. Su rostro estaba marcado por las lágrimas, sus ojos rojos e hinchados, pero había algo diferente en su mirada ahora. Algo más suave, más reflexivo. Se limpió la cara con el dorso de la mano y me miró con incertidumbre. ¿Y mamá?, preguntó su voz pequeña. Exhalé, con una sonrisa triste asomando en mis labios. Sabía que esta pregunta llegaría eventualmente. Bueno, dije, apartando un mechón de su cabello detrás de su oreja. Ella tomó su decisión. Abandonarme a mí, abandonarte a ti y seguir con su vida. El labio inferior de Judy tembló, pero no apartó la mirada. Necesitaba escuchar esto. Lo único que podemos hacer ahora es dejar que el destino decida. Continué. No tiene sentido perseguir a alguien que no quiere quedarse. Pero, ¿sabes qué? Debemos estar felices de que aún nos tenemos el uno al otro. Ella frunció el ceño, tratando de entender, así que me explayé. Míralo de esta manera. Ella nunca me amó realmente, así que me ahorró vivir una mentira. Y por doloroso que sea, también te abandonó a ti, lo que significa que te ahorró falsas esperanzas. Nos quedamos con lo real, sin mentiras,
sin traición, solo la verdad. Los ojos de Judy brillaron con nuevas lágrimas, pero esta vez con un nuevo entendimiento. Se mordió el labio y, sin previo aviso, se inclinó y me abrazó de nuevo, con fuerza, como si temiera soltarme. «Gracias, papá», susurró. Pasaron unos meses, y la vida lentamente encontró un nuevo ritmo. Judy había comenzado a sonreír más, a sanar a su manera, y nuestro vínculo se había fortalecido. No era perfecto, nada lo es, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Entonces, una tarde, Judy irrumpió por la puerta principal, su rostro prácticamente brillando de emoción. Yo estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico, cuando entró corriendo. «No vas a creer lo que acabo de escuchar», exclamó apenas conteniéndose. Dejé el periódico y la miré, arqueando una ceja. «¿Qué?», ella sonrió. «Ese tipo, Walter, le dio una paliza a mamá». Por un instante, me quedé atónito. Luego, antes de poder evitarlo, solté una risa corta y divertida. No estaba orgulloso, pero después de todo lo ocurrido, no pude evitarlo. Los ojos de Judy se abrieron ante mi reacción, pero luego, al asimilar lo absurdo de todo, también dejó escapar una pequeña risa. «¿Lo esperabas?», preguntó, sacudiendo la cabeza incrédula. Sonreí. «Bueno, estuve casado con tu madre casi 2 décadas. Sé de primera mano que escucharla quejarse todos los días es un castigo especial». Me recosté cruzando los brazos. Supongo que su cuento de hadas fue escrito por los hermanos Grimm. Judy rió un poco más fuerte, pero luego su expresión se serenó. «¿Y cómo está ella?». «En el hospital», dijo. «Y Walter, está en la cárcel». Exhalé por la nariz, asintiendo. «Típico». Judy inclinó ligeramente la cabeza. «Tengo la sensación de que llamará pronto». Estaba a punto de responder cuando María salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Había estado preparando la cena, pero ahora nos miraba a los dos, curiosa. «¿Me perdí de algo?», preguntó. Judy se volvió hacia ella, con una sonrisa suave y comprensiva. «No, no te perdiste de nada, mamá».